Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy voy a platicar con una persona que es un claro ejemplo de que cuando se domina una ciencia, una disciplina, esta persona puede hablar acerca de este tema por más complejo que sea y que las demás personas le entiendan y que aparte que le entiendan, se interesen en este asunto. Hoy está conmigo Eduardo Calixto, neurocientífico. eh, Muchas personas lo conocen, lo reconocen, lo siguen y además es un tipazo. Eduardo, ¿cómo estás? Como siempre van a ver una entrevista muy interesante, pero antes los invito a que le den me gusta y activen las notificaciones aquí en la campanita. Quédense y también déjenos sus comentarios. Feliz, es de verdad un honor estar contigo. Oye, Eduardo, bueno, hay muchas cosas de las que platicar contigo, pero me gustaría empezar que nos platicaras qué es lo que hace un neurocientífico. Tal vez es un término con el que no estamos familiarizados la mayoría. Eh, ¿Cuál es el campo de acción? ¿Cuál es la disciplina en la que se enfoca? ¿Cuáles son su rama específica de estudio, Eduardo? Yo creo que depende de dónde nos paremos, pero a ver, en términos generales, un neurocientífico hace experimentos, los analiza y los tiene que publicar en revistas de ciencia en donde están arbitradas por, digamos, pares, es decir, igual a ti, pero de otros países. En consecuencia, esta publicación cambia o aporta nuevos conocimientos a la vida de, de una persona del ser humano. En realidad, hay quienes hacen ciencia básica, como su servidor, en donde ve los cambios que se dan en rebanadas de cerebro o en cerebros ya de mamíferos, desde ratitas hasta humanos, y ve los efectos. O hay quienes hacen ciencia desde la perspectiva de la conducta. Entonces hacen experimentos a través de ver cómo cambia la conducta. O hay quienes hacen mediciones del cerebro por fotografías en estudios de resonancia magnética. En consecuencia vemos qué áreas se están activando bajo ciertas circunstancias. Como lo que hemos visto en las películas cuando una persona está soñando. Exacto. Y de repente se activa en el monitor ahí un área que se ilumina del cerebro y significa que esa es el área que está trabajando, ¿no? Oye, Eduardo, a ver, tú eres médico, ¿no? Sí. Estudiaste medicina y pudiste escoger cualquier especialidad, hay muchísimas. Sí. ¿Por qué te enfocaste específicamente en esta? ¿A poco desde chamaco estabas con esta vocación y con esta inquietud y con esta duda de cómo funcionan los engranes acá dentro de la cabeza? ¿O por qué? ¿Por qué decidiste esto? Fíjense ustedes que yo primero quise ser médico porque yo decía que iba a curar a mi mamá. O sea, que esa era mi motivación, porque estaba enferma. Entonces, después cuando ya estaba en el primer año de la carrera, en el primer año fue cuando dije, voy a ser investigador. Me sedujo esta manera de ser de los investigadores, de estar siempre leyendo, de estar siempre actualizándose. Y apareció un libro cuando yo estaba en el cuarto año de la carrera que se llama El cerebro averiado. Imagínense nada más, lo escribieron 3 autores y salió al mismo tiempo la publicación en inglés, francés y en español. Y quien era responsable de la parte de español, Simón Brailovsky, me dice, bueno, lo leo y dije, yo quiero hacer algo con este señor. Y lo fui a buscar a su laboratorio. Entonces, un simple estudiante de medicina convenció al futuro investigador de que me aceptara como parte de sus estudiantes y gradualmente nos fuimos haciendo primero de maestro a alumno, luego amigos, y así fue como empecé la maestría y después entré al doctorado. Y entonces ya cuando estaba yo en el último año de doctorado, el doctor Brailovsky murió, 28 de mayo de 1998. Y a su muerte, entonces dije, tengo que irme con, digamos, las personas que en el extranjero eran mi máximo, mi top. Y decía, o me voy a McGill, en Canadá, o me voy a Pittsburgh, Pensilvania. ¿Y te fuiste a Pittsburgh? Y la vida me dio la oportunidad de irme a Pittsburgh. Me fui 5 años y medio y después regresé a México, ya con el postdoctorado terminado, y ahora soy investigador independiente. Entonces, todo esto es un proceso que se fue construyendo y que
honro decir que de verdad, no sé qué vio en mí Simón. Ahora eres un referente en la materia. Seguramente lo que vio fue tu pasión, tu interés y mucha curiosidad. Y estoy seguro que luego fuiste descubriendo, Eduardo, ¿quién mejor que tú para hablar de esto? La maravillosa máquina, ¿no? Dicen algunos que es la más extraordinaria de la naturaleza, que es el cerebro, la cantidad de funciones que realiza, la velocidad a la que las lleva a cabo y además que todo nuestro accionar, ¿no? Las emociones y lo que conocemos como sentimientos, todo viene directamente del cerebro, ¿no? ¡Qué maravilla! Todo está hecho con la misma sustancia de los recuerdos maravillosos y tristes, está metido en las redes neuronales de activación y obviamente en la medida que fue avanzando mis estudios me fui apasionando más. Tengo que reconocerlo, que yo no sabía en la que me estaba metiendo, pero creo que lo más hermoso es cuando te enamoras y esa parte maravillosa de la ciencia. Me ha pasado algo muy significativo. No puedo dejar de asombrarme y querer el campo de las neurociencias como lo quiero. Además se siguen, yo supongo, realizando investigaciones, ¿no? Sobre cómo funciona el cerebro, o ya está todo descubierto, ya los científicos descubrieron todo sobre el cerebro. No, pues tengo que decirte que yo creo que andamos ahorita entre el 5 y 7% de lo que se sabe del cerebro. No, nos falta descubrir mucho. Es tan grande ese pastel. 5 y 7%, Eduardo. No sabemos nada de cómo funciona el cerebro. Imagínate nada más. Imagínate, pensamos que sabemos y algunas cosas controlamos, pero yo creo que el día que conozcamos un 20%, haremos de un cerebro todavía mucho mejor y sabremos en su momento qué es lo que podríamos arreglar de algunas enfermedades neurodegenerativas. Y desde luego, estudiando el cerebro, has aprendido sobre las personas, ¿no? A conocerlas, tal vez a ser más empático con ellas. Sí, y además cambiar, fíjate que yo me fui siendo una persona a Pittsburgh, me fui siendo un mexicano y regresé siendo otro. No sabes cómo se extraña, se quiere y al mismo tiempo cómo muchas circunstancias son distintas a raíz de vivir la experiencia y al mismo tiempo de notar, ¿no? Lo que México es. Entonces, yo sigo pensando que tenemos solución, sigo pensando que somos un país con muchas esperanzas. Así que yo sí todavía creo en eso y te soy honesto, a mí me dijeron, ¿por qué no te quedas? ¿No? Estaba yo viviendo ya feliz en Pittsburgh. Yo era ya cerero de corazón. Sí. Cuando estaban los Piratas de Pittsburgh me iba a verlos y era un hombre feliz allá y dije, no, yo creo que parte de este conocimiento se tiene que enseñar en las universidades y de verdad lo digo siempre. Yo siempre he creído que este país tiene solución en los cerebros que siguen estudiando. De ahí la importancia y, digamos, lo significativo que es platicar con las personas que pueden estudiar neurociencias y decir, por aquí puede estudiarse, por aquí puede cambiar. Y mira, psicólogos, médicos, científicos, e incluso personas que no están en el campo de las neurociencias, cuando le dices que se activan 29 áreas cerebrales cuando se enamoran, ¿no? Que cuando tienen hambre, pues es el hipotálamo y no el estómago, y que cuando tienen diarrea, pues nos puede dar más depresión, pues todo eso influye para que entonces digan, qué interesante es el cerebro. Bueno, por una parte, qué bueno, ¿no? Que lo tuyo no fue justamente una fuga de cerebros, ¿no? Al extranjero, que te regresaste a nuestro país. Oye, y además, muchos creen que la ciencia y las emociones como que están separadas, ¿no? Como que están divorciadas, como que no puede congeniar eso que es intangible con lo tangible, pero justamente la disciplina, y aparte como tú lo abordas, pues demuestra que no, que sí está todo relacionado, que somos justamente eso, una maquinaria que funciona por estos dos aspectos tan importantes, ¿no? Que nos conforman a los humanos. Sí, todo está tan relacionado que son engranes que se van moviendo y que van, digamos, generando cambios en nuestro cuerpo. Mira nada más esto, ¿no? Por ejemplo, los genes que tenemos a nivel cerebral van muy relacionados con los genes en el hígado y que van relacionados con los genes intestinales, y entonces dice uno, acá, ¿y eso qué? Cuando tú te despiertas y tienes ya, digamos, lo que tienes que hacer, te dan aproximadamente entre 30 a 90 minutos, dependiendo de tu edad y tu actividad, para no desayunar,
Pero ya después de que ya estás centrado, entonces dice el cerebro, ahora sí, ¿qué me vas a dar de desayunar? ¿No? O por ejemplo, hay genes en donde el hígado ya está trabajando de una manera tal que el cerebro entonces le permite poner más atención bajo ciertas condiciones. Entender esto, déjame se los pongo en esta perspectiva. Los adolescentes tienen 90 minutos de retraso en esta activación de genes que los adultos. Por eso un adolescente está despertando realmente su cerebro entre las 8 y las 9 de la mañana, cuando el adulto, el papá o la mamá, se despertó desde las 6, 5 de la mañana y nos los quedamos viendo a nuestros adolescentes y le decimos, oye, de plano, ¿tú qué piensas? ¿Cómo vas a ver televisión? O ya báñate, o cámbiate, o haz algo, pero no te quedes viendo a los demás. Esta situación hoy lo entendemos y esto es, digamos, todo un engrane que entonces el cerebro se va activando y que, pues, incluso influye en nuestra vida cotidiana. Nada más para que te des cuenta de este ejemplo. Cuando tenemos entre 8 y 17 años, nos reímos aproximadamente 300 veces al día. Pero cuando ya tienes 50 años, no te ríes más de 50 veces al día. Es decir, tu cerebro ha madurado, ahora ya no se ríe, es más exigente para reírse, pero también va valorando otras cosas en la vida. Por eso, cuando tus adolescentes van y se están riendo de cualquier cosa, tú volteas y dices, o sea, ¿de qué me hablas? Eso no es chistoso, ¿no? Es cuestión de ver qué series tú veías cuando eras niño y tú dices, y tú lo dices ahora. ¿Cómo es posible que me haya gustado en esas porquerías, no? Precisamente esos cambios del cerebro que hoy pues los entendemos de mejor forma. Para los chamacos, ¿no? Los jóvenes que luego los papás les reclaman algo, pues, jefe, pues no soy yo, es el cerebro, ¿no? Sí, sí, y déjame madurar porque tú también fuiste igual que yo. Entonces, déjame hacer conexiones neuronales, déjame entrar a la segunda poda neuronal, que mis neurotransmisores y mis hormonas hagan su efecto como lo hicieron en el tuyo, y entonces te vas a dar cuenta de algo interesante. Ya cuando los señores tienen 50, 60 años, se dan cuenta que no siempre tuvieron la razón. Y viene algo muy interesante, la gran mayoría de los papás reconocen que fueron adustos y fueron muy parcos para hacer con sus hijos, pero la vida les da una segunda oportunidad a la gran mayoría, con los nietos. Y no sabes, con los abuelos, con los nietos, la gran mayoría, en ciencia no hay determinismos, cuando se trata de cuidar a los genes, pero a través de los nietos no sabes. Somos los peores consentidores y los peores para entonces ahora permitirles a los nietos lo que a los hijos no se permitía. Esa es una de las explicaciones también muy interesantes, que el cerebro se da, fíjate nada más, por el hecho de cuidar una segunda generación de genes. No, pues claro, ¿cómo no voy a saber si mi mamá por todo me regañaba a mí y a los chamacos les permite absolutamente todo y cuando yo los quiero regañar, ahora me regaña a mí, ¿no? Justamente, pues ahí está lo que tú dices. Oye, Eduardo, hay algo muy interesante de lo que últimamente has realizado en cuanto a investigaciones y trabajos, que es esta guía que recién escribiste, Sobrevive se llama, que además es un asunto en el que todos andamos, en el de la supervivencia, ¿no? Sobrevive, una guía para mejorar tus relaciones, pensamientos y emociones durante la crisis de la pandemia. Publicaste junto a un par de compañeros hace algunos días y me gustaría que nos hablaras de qué va este nuevo trabajo que se une a tu lista pues, de libros, en este caso en colaboración que has escrito. Fíjense que cuando estábamos prácticamente a la mitad de la pandemia, la editorial se acercó a nosotros y nos dijo, oiga, podemos hacer algo para que demos una guía para que las personas puedan entonces entender lo que está sucediendo en este momento. Y entre los tres, algo que me llena de mucho orgullo, porque yo admiro mucho a Ana Mar Orihuela y a Mario Guerra. Son personas increíbles, profesionales maravillosos, que en su campo son sensacionales. Y entonces yo le di el enfoque neurofisiológico de todo este proceso, que pues primero entender una enfermedad que por primera vez nos pone en estas condiciones de extremos, principalmente generando emociones negativas, que esto predispone a tener miedo, a llevar el estrés y que pone en riesgo mucho desde el aspecto neurofisiológico a una persona para poder tomar decisiones, y generalmente las decisiones que se toman en este momento no son las mejores. Mario nos habló específicamente de todo el proceso psicológico
que se da en estas condiciones de confinamiento, y Anamar, cómo este proceso influye en las, digamos, conductas inmediatas en el día. Entre los tres damos una explicación y al mismo tiempo una secuencia de entendimiento de lo que pasa. El cerebro siempre va a pedir, cuando tú le dices al cerebro algo que no entiende, le das una explicación, se queda más tranquilo. Incluso si esa explicación no es la adecuada, eventualmente, poco a poco empieza a cambiar, de tal manera que te das cuenta que el cerebro siempre necesita una explicación. Más nada más entender que, fíjense nada más, de todo lo que hemos vivido en la vida, prácticamente nada más nos quedamos con un 30% porque lo demás lo vamos editando. Es decir, cuando tú dices, oye, ¿te acuerdas de aquel problema que tuviste hace 20 años? Y tú, sí, me acuerdo de... Ya no te acuerdas de detalles, te acuerdas de elementos pequeños. Por lo tanto, cuando le das certidumbre a un argumento, el cerebro se tranquiliza, le explicas. Cuando le dices a alguien, ya no te quiero, y no te quiero porque te huele la boca y tus enchiladas las haces horrendas, entonces se va y dice, oye, ¿pero por qué te dejó? Porque te dice que mis enchiladas estaban feas, ¿no? Pero eventualmente todo este proceso entonces hace entender cuáles fueron las causas. Con toda esta circunstancia, hoy quiero decir abiertamente que Sobrevive es una, digamos, es un manual para entender qué es lo que está pasando, por qué el cerebro se pone estresado, qué cambia en la neuroquímica, cómo se conectan las redes neuronales para que este proceso se incremente en su atención. Y fíjate, yo no he mencionado que todo esto sea malo. Lo único que estoy diciendo es que no necesitamos adaptar y que al miedo lo tenemos que circunscribir en etapas cortas y que eventualmente nos tenemos que adaptar mejor. De eso trata la obra. Entonces, Sobrevive es una explicación de todo este proceso que incluso se repiten cuando tenemos, por ejemplo, terremotos o cuando nos pega un huracán o cuando hay un incendio. Pensamos que la situación es el fin de algo. Sin embargo, es un ciclo que vamos a adaptarnos a otro. Y eventualmente entonces el cerebro le gusta ir aprendiendo siempre y cuando sepa cuál es el siguiente objetivo. Y este es, digamos, la última conclusión que va en mi respuesta, que la gran mayoría de nosotros no nos explican que al cerebro le gusta engancharse más rápido con lo negativo que con lo positivo. Entonces, cuando alguien nos dice, pues no te quiero, eres un tarado, pero eres bien inteligente y te deseo lo mejor del mundo, se queda uno con las palabras malas y entonces uno dice, caray, ¿por qué me trató tan mal? Sin darnos cuenta que el cerebro le pone más atención a estas negativas. Conclusión, se trata entonces de una, digamos, una obra que nos dé explicación, nos diga que esto, cómo se puede adaptar mejor y eventualmente tener las estrategias desde el punto de vista conductual para que este proceso sea más exitoso. Y por lo tanto Sobrevive, yo creo que, y lo dice muy bien Mario en esta obra, en donde dice, todos nos estamos preguntando cómo le vamos a hacer para salir. Y entonces creo que la pregunta es la equivocada. Es ¿por qué no tendríamos que salir de esto? Y ante esta situación, el mensaje es, mira, vas a estar aprendiendo más, has aprendido nuevos elementos y de verdad, si te das cuenta, el cerebro aprendió a adaptarse a esto. Así que yo sé que muchos hemos perdido desde personas y seres muy queridos, que eso es lo más fuerte, pérdidas irreparables, eventos irreversibles, pero todos de alguna manera nos vamos a adaptar a esto nuevo que viene y en consecuencia Sobrevive es esa lectura que en este momento nos puede ayudar a mejorar la adaptación. Pues sí, porque no nada más se trata de sobrevivir, ¿no? Sino de hacerlo y teniendo mayor tranquilidad, mayores elementos para tomar mejores decisiones y como tú lo dices, que toda esta crisis sea finalmente una oportunidad para ser mejores, ¿no? Sí, sí, y esa es la idea, que, mira, nos ha pasado en todos momentos de la historia humana, que han pasado cosas y uno dice, uy, ¿cómo le vamos a hacer ahora? Se adapta y esa adaptación mejora muchos de los condicionamientos, pero también en nuestra historia. Cuando te dijeron, a ver, ese examen que viene o este problema tan grande que tienes o esta situación de empezar de cero, todos hemos tenido esas experiencias de, y entonces todo lo que aprendí y todo lo que hice es a partir de hoy. Nos damos cuenta que es posible. Así que es mucho nuestro miedo que tenemos de perder muchas de las cosas que hemos logrado, pero al mismo tiempo, yo reitero, nuestros problemas
siempre van a existir, pero ningún problema puede ser más grande que nuestro cerebro maravilloso, que es una herencia, imagínate, de 4,000 millones de años. Es un cerebro que ha aprendido tanto, es un cerebro que nos hizo sonreír desde el tercer mes de edad para nunca dejar de sonreír. Es un cerebro que nos hizo enamorarnos y aprender que algunas personas van a estar en nuestra vida y otras no. Es un cerebro que se equivoca y que debe de aprender a darle la razón a los demás. Es un cerebro tan maravilloso y tan perfecto, que es el mejor cerebro de toda la evolución, con estas estrategias de comunicación. Es por eso que nuestro cerebro va a salir adelante de este problema. Eso me tiene hasta cierto punto muy tranquilo como neurocientífico en el contexto de que las personas deberíamos hablarles y decirles, ya no se asuste tanto, vamos a mejorar mucho. Hemos tocado el punto más bajo, de aquí vienen cosas muy importantes para arriba. Seguramente, Eduardo, al escucharte, ¿no?, a lo largo de tu trayectoria, muchos jóvenes, al escucharte hablar así como lo haces, ¿no?, muchos jóvenes se han interesado en las neurociencias cuando era algo que estoy seguro que ni siquiera les pasaba por la mente, ¿no?, por el cerebro, justamente por la pasión con la que te refieres a estos temas. A ver, ¿dónde podemos encontrar esta guía, Eduardo? Pues esta obra está prácticamente en todas las ventas de libros por internet. En este momento se hizo solamente como ebook, como libro inteligente en el cual tú lo puedes leer en cualquier teléfono celular o tableta o computadora, pero también está en audiolibro. Y físicamente esperemos que salga a fin de año. ¿Por qué? Porque pues están cerrados el 80% de los puntos de venta de libros y se puede bajar por Amazon, se puede bajar por iTunes, se puede bajar por ebook, se puede bajar desde la página de la editorial megustaleer.com. Y entonces el precio pues radica nada más en por ahí de 79 pesos. Se puede hacer una lectura rápida de la obra y creo que nos beneficia mucho en el contexto de la posibilidad de tener mejores estrategias. Así que está en este momento disponible en todas las, digamos, plataformas de venta de libros por vía electrónica. Yo ya lo empecé, la verdad que está muy interesante. Como interesantes son tus neurotweets. Mira, también lo seguimos y ahorita nos dices dónde te podemos escuchar y las redes donde te podemos seguir con estos neurotweets. Por ejemplo, el cerebro en ayuno social. El confinamiento produce exactamente la misma activación cerebral que cuando se guarda ayuno y observan imágenes de comida. Una intensa actividad del área tegmental, ventral y ganglios basales. O sea, en español, ¿cómo? O sea, que te pones obsesivo, que te dicen, oye, pues, ¿sabes qué? No vas a poder comerte estas enchiladas y tú tienes un hambre espantosa. ¿Y qué crees? En tu mente empiezas a decir, híjole, enchiladas, enchiladas, enchiladas. Le damos vuelta demasiado cuando se nos priva de algo. Y es que los ganglios basales, además de controlar los movimientos, también te hace ideas obsesivas. Por eso cuando alguien te dice no te quiero, le estás dando vueltas así de no me quiere, y ya me dijo que no me quiere, y entonces, y no me quiere, y estás casi todo el día diciendo, pues no me quiere. Cuando digo, bueno, pues es más fácil resolverlo, pues ya no te quiere, pues no te quiere ya. ¿Qué sigue? Prácticamente los ganglios basales entonces nos hacen obsesivos con ideas. Y esa área tegmental ventral es el área que nos pone felices, pero nos motiva. Si yo te digo, mañana te vas a ganar 1,000,000 de pesos, así que, ojo, te voy a dar las instrucciones en la tarde, no, bueno, estás todo el día, no, ¿qué voy a hacer con 1,000,000 de pesos? Ya estás todo emocionado, todavía no te lo ganas y dices, bueno, ese es el área tegmental ventral. Cuando nos aíslan, cuando estamos en confinamiento, nos motiva ya a salir y al mismo tiempo nos obsesiona. Y este es el gran, digamos, descubrimiento de este mes, que es un artículo publicado hace 3 semanas, en donde diga claramente que el hecho de ayunar, el hecho de hacer dietas, por ejemplo, nos hace obsesivos sobre la comida, que incluso antes nos gustaba. Si a una persona le dice, ¿sabe qué, señor? Usted ya no va a comer conchas con chocolate. A partir de ese día, dice, híjole, daría toda mi vida por una concha con chocolate. Oye, si hace 20 años te las puedes haber comido, hoy pues hoy quiero más, fíjate. Ese es un factor que pues prácticamente tenemos todos los seres humanos. Así que de ahí la importancia que el aislamiento hace que nos comportemos siempre ávidos ya de tener esa condición de querer volver a tener contacto con otras personas. Sí, oye, porque además ya la Organización Mundial de la Salud dijo que va a haber una crisis en materia de justamente de salud mental a partir de todos estos
asuntos de los que hemos estado privados, de poder reunirnos con otras personas, solamente poder hacerlo a través de, por ejemplo, videollamadas, de no poder ver el rostro de las personas porque andamos ahí en público en cubrebocas, etcétera. ¿Cuánto tiempo podría tardarse, obviamente dependerá, supongo, de cada persona, nuestro cerebro a adaptarse a esta nueva normalidad? Sí, 3 semanas promedio, ¿eh? Las primeras semanas vamos a estar así de, ay, quítate el cubrebocas, ay, pues ¿cómo va a ser? Ay. Pero después de 3 a 4 semanas, el cerebro dice, bueno, pues ya toleramos esto. De hecho, el cubrebocas llegó prácticamente para quedarse en los siguientes 2 años, ¿eh? Va a ser digamos, también una ropa especial que vamos a llevar. O sea, si vamos a una fiesta, cubrebocas de lujo, ¿eh? Si vamos a correr, cubrebocas chafón, o sea, hoy vamos a tener un chorro de cosas que, por ejemplo, el cubrebocas va a ser uno. Entonces, la manera como nos vamos a saludar, la manera ahora como vamos a interactuar, sí se va a modificar, pero es cuestión de 3 semanas. Si por ahí, ya sabrás, habrá alguien que lo haga más rápido, pero habrá personas que les cuesta un poco más de trabajo. Pero el cerebro humano lo va a adaptar muy bien. ¿Qué consejo tú podrías darle a las personas como para que buscaran acelerar un poco más este proceso, para que no se quedaran estancadas ni estacionadas en lo que fue antes la normalidad y pues que vean para adelante, pues ya la normalidad que está aquí? ¿Qué consejo podrías dar? Que hiciéramos metacognición. La metacognición es pensar por qué pienso como pienso. O sea, es decir, cuestionarme a mí, a ver, ¿por qué me da coraje? A ver, ¿por qué si estoy hablando con alguien que tiene una playera de Hugo Boss, yo no la tengo? ¿Y por qué me da coraje? Digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Entonces, en ese momento, mi cerebro dice, bueno, pues porque él a lo mejor la fue a comprar antes que tú y se le ve mejor a él que a ti. Pero tú traes una playera que evidentemente a ti te gustó. Y en consecuencia, pues entonces, si a ti te gusta, pues pregúntale en dónde la compró, pero no le estés proyectando tu enojo y tus ganas de pelear nada más porque no te gusta cómo se ve o tú la deseas y le estás proyectando ese coraje. Entonces, ese proceso se llama metacognición. A ver, ¿por qué le contesté mal a esta persona? ¿Por qué me dio coraje el señor que se metió en mi coche de adelante si me podía haber dejado pasar? Entonces, este proceso a nivel cerebral de entonces entender y explicarte por qué te está dando, nos damos cuenta que el 60% de lo que pasa es mucha proyección de lo que uno trae, de la prisa que uno trae, del enojo que uno trae, de los conflictos no resueltos. Y entonces te das cuenta que se lo proyectamos al otro. Y entonces el otro se ríe y tú luego así ¿de qué te ríes si no te estoy diciendo nada? Oye, no, pero ¿por qué estás con esa actitud? Entonces la pregunta es, no me gusta que te rías. Lo que pasa es que yo no tengo las ganas de reírme contigo. ¿Te das cuenta que ese proceso de metacognición sí lo tenemos que hacer? Así que en las próximas semanas piénsele, va usted a tener que usar su gel, va a tener que usted usar su cubreboca, seguramente una gorrita, no sé, lo que usted considere por protección. Y nos conviene a todos, por su salud, por la salud de los demás. Y la segunda parte es lo esencial, el bien de todos. Somos una especie que, como la gran mayoría de todas las especies, nos hemos adaptado muy bien a los problemas. O sea, ¿cómo te imaginarías tú que viven personas en un desierto o personas rodeadas de agua? Pues el cerebro se adaptó. Somos una especie que es capaz de caminar, imagínate esto, 12 kilómetros diarios, caminar, ya no correr, caminar. Y esto significa que tu cerebro tiene capacidad para caminar y no. O sea, yo con 1 kilómetro ya estoy cansado. Este proceso, entonces, hay que entenderlo. Nos conviene hacer ejercicio, nos conviene adaptarnos a cosas, porque el cerebro es flojo por naturaleza. Y al cerebro, cuando le dices que no lo haga, mira, se sienta o se acuesta. Por eso, entender que nos conviene movernos, nos conviene cambiar, y le damos una explicación, y esa explicación la hacemos consciente, es unos elementos para que la gente se mueva más rápido y se adapte más. Y entonces diga, pues ¿sabes qué? No me gusta el cubrebocas y no me gusta el gel y mis manos están curtiendo. Sí, pero estás pensando también en los demás y eres un individuo social. Este cerebro en soledad no vive mucho tiempo, ¿eh? Una persona que vive sola, allá ermitaño por allá, vive promedio 10 años menos. Así que, vele midiendo, es necesario tener interacción con las demás personas. Y es muy importante saber vivir con los demás. Entonces, vives en una comunidad y a lo mejor tu vecino te cae mal. Ni hablar. Mejor adáptate
Y mira, por ahí a lo mejor un día tu vecino te ayuda a cortar el césped o te ayuda con las bolsas del súper y siempre le dirás, siempre podíamos haber hecho esto desde antes. Pues es que es hasta un instinto, ¿no? De los seres humanos buscar la interacción con otros humanos, el instinto gregario que le llaman, ¿no? De tenemos que estar con otros, ¿no? Si no, como que no estamos completos, ¿no? Y la explicación es que liberamos oxitocina. Si yo te veo puesta la playera de mi equipo de fútbol, que es mi favorito, ¿A quién le y vas, por antes, cierto? ¿mandé? ¿A quién le vas, por cierto? Pues a los Pumas, que hay otros. Ah, ok, bueno. Entonces, si yo te veo una playera de Pumas, ¿no? Pero pues como que no me caías bien. En el momento en que te veo la playera de Pumas, se libera oxitocina en mi cerebro y no, bueno, te digo, pues es mi amigo, no, es mi hermano, es mi Puma hermano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que se ven en los partidos de fútbol, que eso explica también tanto la pasión, es porque aunque no se conozcan, el hecho de tener un proceso de compartir y sentirse parte de algo, pues es oxitocina. Por eso cuando se anota un gol y se abrazan todos y gritamos todos, y es pura oxitocina y dopamina que se está liberando. Ya no te cuento en un mundial de fútbol cuando la selección se pone arriba en el marcador, ¿no? Bueno, nos sentimos todos felices y contentos porque estamos libere y libere oxitocina. Sí, ¿qué pregunta te hice? Pues egresado de la universidad, docente de la universidad, catedrático pues de la UNAM, pues obviamente le vas a los Pumas. Oye, y en ese sentido, los mexicanos como que somos muy apasionados, ¿no? Tal vez por nuestra formación, tal vez por nuestro background que traemos, que muchos de los mexicanos se formaron con las películas de Pedro Infante, etcétera, ¿no? Como muy apasionados, pero también como que nos falla un poco la inteligencia emocional, ¿no? Que es un poco también a lo que te referías hace un rato. Sí, desafortunadamente cuando esto nos pasa entre los 7 y 11 años de edad es cuando entonces repetimos lo que más sucede entre los 7 y 11 años de edad en la etapa adulta. ¿Cómo te enseñaron a querer? ¿Cómo te enseñaron a decir lo siento? ¿Cómo te enseñaron a interpretar emociones? Pero también cómo nos enseñaron a mentir y cómo nos dijeron que no hiciéramos ciertas cosas, ¿no? No llore, no haga eso y usted cállese. Y todo eso, si es entre 7 y 11 años, porque es la etapa crítica en que el cerebro está conectando redes neuronales entre 7 y 11 años y el sitio donde interpreta emociones, donde se memoriza y donde se va a dar toda una proyección de vida entre 7 y 11 años se está reconectando. Por eso la importancia, y hoy lo vemos, las personas que son violentas, las personas que agreden a las mujeres, eso no empezó ayer, eso no lo aprendió de ayer, ni del mes pasado. Ahí tendríamos que regresarnos. Entre 7 y 11 años, ¿qué vio en su casa? ¿Cuál fue el proceso natural que vio? ¿Abandonaron? Entre los 7 y 11 años, ¿le pegaron? Entre los 7 y 11 años, ¿tuvo usted problemas con un proceso tal vez tan fuerte? Eso es lo que en parte explica mucho esto. Ya lo sabemos, ¿eh? Ya está esto bien identificado y nos damos cuenta cómo los psicópatas, las personas que les cuesta mucho trabajo, incluso que tú les hablas y les dices, ¿verdad que eso está mal? Sí, no lo ven ellos, que se lo hagan a su pareja o a sus hijos. Y entonces te das cuenta cómo entonces traducimos una manera de ser y se la dejamos a la siguiente generación. Y entonces hacemos patrones o cartabones de repetición en donde dices, estás exactamente haciendo lo mismo que tu papá te hizo a ti y que te la pasas criticando. ¿Eh? Estás diciendo exactamente la misma manera como te regañaba tu mamá y se lo estás diciendo a tu hijo y que conste que tú a veces hasta yo, tan grandulón y tan chocante, que te pones a llorar porque tu mamá te maltrataba y le haces exactamente lo mismo a tus hijos. Y entonces, este tipo de cosas hoy lo tenemos a consideración. Por eso la importancia de tener una buena salud mental ayuda muchísimo a todas las personas, por supuesto. Y dirigido a ti, particularmente en tu experiencia, en todo este proceso de conocimiento que has tenido del cerebro, ¿qué es lo que lo que más te ha costado trabajo a ti confrontar de tu propia personalidad, de tu propia conducta, teniendo todas estas herramientas pues que ahora tienes? ¿Qué es lo que más te ha checado y chocado, ¿no? Con todo este ¿Qué conocimiento. pregunta? No, la que sigue. Ah, Venga, no, venga. tengo que decirte que, por ejemplo, era muy dado a no escuchar la crítica de los demás. Cuesta mucho trabajo. Y cuando te dicen, no, pues es que eres muy enojón. Es que por momentos pareciera que eres demasiado
perfeccionista. Mis alumnos, luego, en algún momento yo les pido retroalimentación, ¿no? ¿Cómo vieron el curso? Y yo feliz, ¿no? De que fue un curso hermoso y que les hablé maravilloso durante todo un semestre. Y luego me dicen, no, pues el doctor luego llegaba enojado y nos regañaba. Fíjate, son cosas que yo no percibía. Entonces me doy cuenta que afortunadamente me ha dado la oportunidad, la vida y la ciencia de entender muchas de las cosas, de las carencias que yo tenía, pero también de las posibilidades que yo podía modificar, digamos, de las áreas en donde me podía sentir mucho mejor si cambiaba esa manera. Y hoy, te puedo decir, a esta edad, cuando alguien no hace o digamos un alumno ya no se preocupa por su actividad, pues se lo marco, pero ya no me clavo. O sea, digo, bueno, pues está bien. ¿Por qué? Porque en parte tal vez esa era la proyección. Como yo fui una persona que le costó mucho trabajo llegar a la universidad y mantenerme y además hacerme competitivo, la verdad es que yo decía, es que no tengo oportunidad de fallar. Y eso a veces se los decía a mis alumnos y la verdad la gran mayoría de ellos, ¿qué culpa tenía? Las parejas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Por momentos volteaban y me decían, oye, pero lo que tú estás diciendo, pues realmente no es así, pero no estoy de acuerdo. Y eso me pegaba, o sea, yo volteaba y decía, pero ¿por qué? ¿Qué de malo es lo que te diga si lo único que quiero es que me quieras, sí, pero no de esa manera, ¿no? Hoy tengo una hija maravillosa, tiene 16 años, y no sabes, es crítica de su papá en todos los sentidos. Y a veces la escucho, se ha convertido en verdad, una verdadera consejera y unos análisis muy puntuales que ella hace, que yo digo, tienes razón. Entonces, creo que esa es la parte esencial, de seguir aprendiendo, de no quedarme nada más con lo que tengo. Y entonces, pues ella me refresca, ella me dice, y al mismo tiempo, pues me actualiza en algunos conceptos de redes sociales o de algunas cosas que yo no manejaba, y en consecuencia, pues, ¿qué te puedo decir? Ella tiene un alma vieja y yo tengo un alma joven, así que en la gran mayoría de esto, pues mi cerebro le Se agradece complementan, tanto ¿no? que me dé la posibilidad de comunicarme mejor, y creo que es parte de ese éxito, no quedarme yo. Y hoy te puedo decir brutal, ¿no? O sea, las palabras de estos jóvenes en memes y todo, cómo se comunican, y digo, qué manera tan especial y al mismo tiempo tan interesante de analizar. Y efectivamente, veo su delay de 15, de 90 minutos, y de cómo ella pone atención en otras cosas de las que yo pongo, y digo, pues se puede complementar mejor. Así que creo que sí, me he hecho más tolerante y me he hecho más analítico mucho, y hacer este proceso de analizar para cambiar las cosas que podrían y que me funcionan, ¿eh? En la vida cotidiana. Ya no me enojo. Si se me mete el de enfrente en el coche, ya se metió, ¿qué puedo hacer? Y entonces, pues cambio, en ese momento, los siguientes 30 segundos, le cambio de estación o me pongo a platicar de otras cosas. Y ese proceso que antes me enojaba, me bronqueaba, yo decía, no, pero ahorita alcanzo el coche de allá adelante porque me pasó. Y no, creo que son de las cosas positivas para no engancharse en los aspectos negativos que pueden pasar más fácil. Pues es el autoconocimiento y la autocrítica, que de verdad deberías darle un curso a los políticos mexicanos de autocrítica, porque piensan que todo el tiempo lo que hacen están bien y pues las evidencias muestran lo contrario. Oye, te propongo un ejercicio ya para terminar. Yo diría algunas frases y tú, utilizando los términos de un neurocientífico, las repites. ¿Cómo ves? A O por ver, ejemplo, si yo digo, tengo ansiedad de tenerte en mis brazos porque creo que no puedo vivir sin ti. Un neurocientífico, ¿cómo lo dice? diría, hay mucha serotonina que hace que mi giro del cíngulo te esté deseando por mucho tiempo, y ese pensamiento me genera obsesión. Si yo dijera, fíjate, de Pedro Infante también, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Eso cómo lo dice un neurocientífico? Yo diría, tengo demasiada dopamina que me quita el análisis de mi corteza prefrontal y me genera la expectativa de estar junto a ti. Y si yo digo, estoy muy feliz porque ganaron los Pumas. Yo diría, he liberado tanta endorfina porque ha sido tanto el proceso de esperar esta victoria que cuando la liberan me siento feliz. No importa quién, pero lo importante es que ganamos. Pues sí, y seguramente es algo que desafortunadamente no tienes
mucha ocasión de decirte. No, ya, Le no voy me a la digas. América, Eduardo, pues ¿qué te puedo decir? Me van a mandar, ya van 2 temporadas que estos individuos me mandan a dormir con la luz prendida de tanta frustración que me generan. Eduardo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te encontramos tus neurotweets, etcétera? Gracias, yo te agradezco mucho esta entrevista maravillosa. Mira, yo estoy en @ecalixto en Twitter y ahí ponemos jueves y viernes neurotweets. Pueden escuchar el programa por ADR Networks, en donde decimos y platicamos lo que sucedió con esos neurotweets, dando una explicación pequeña de cada neurotweet, @ADR Network. Y ahí lo pueden ustedes incluso oír todos los programas por iTunes, por Spotify. Y bueno, ahí Twitter, los neurotweets y Facebook. Y en Facebook pueden ustedes ubicar la página de Eduardo Calixto, y ahí estamos también publicando todo lo que publicamos en Twitter. Eduardo, es una delicia, la verdad, platicar siempre contigo. Te agradezco que hayas estado hoy con nosotros y pues, te mando un abrazo a la distancia. Pues un abrazo más grande y de verdad muchísimas gracias, una entrevista maravillosa y espero que no sea la única. De verdad, muchas gracias. Vamos a seguramente estar en contacto mucho más si nos lo permites, Eduardo. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado de volada a comprar esta guía para sobrevivir a esta pandemia. Lo puede usted encontrar a través de los distintos medios digitales ahí en Google, también en iOS, en fin, ahí puede usted darse una vuelta, un precio súper accesible. El costo-beneficio de verdad que vale la pena y sigue usted a Eduardo Calixto como miles de personas lo hacen. Abrazo para todos. Si te gustó la entrevista, dale like, activa la campanita y comenta. Cada jueves estamos subiendo nuevas entrevistas. Aquí te esperamos.